Bienvenidos, estimados estudiantes. Soy el profesor Mario Villalobos y en este video repasaremos el temario de Química Inorgánica de Olimpiadas de Química, específicamente el tema de la química de los elementos de los bloques S y P. Comenzaremos por analizar la química de los elementos del bloque S. Estos elementos se caracterizan por ser metales en su gran mayoría y los podemos dividir en dos categorías. Los elementos del grupo 1, también llamados metales alcalinos, y los elementos del grupo 2, llamados metales alcalino-térreos. Comenzaremos repasando la química de los metales alcalinos. Y vamos a revisar las principales reacciones que tienen estos elementos con otros elementos o con compuestos. Primeramente tenemos la reacción con agua. En este proceso, 2 moles del metal alcalino reaccionan con 2 moles de agua para formar 2 moles del producto hidróxido del metal. Y también se da la liberación de hidrógeno en este proceso. Como podemos observar en el video que tenemos en la parte inferior de la pantalla, esta reacción resulta ser muy violenta. Específicamente la reacción que estamos viendo, en este caso conlleva a litio metálico reaccionando con agua para formar hidróxido de litio y liberando hidrógeno en el proceso. Esta reacción muchas veces es acompañada de un indicador ácido-base para poder observar el proceso de la reacción y determinar en el momento en el que se da la formación del producto hidróxido del metal, que es una base, mediante el cambio de coloración del indicador. Seguidamente tenemos la reacción con oxígeno. En este proceso, 4 moles del metal alcalino reaccionan con 1 mol del oxígeno gaseoso para formar 2 moles del óxido metálico. Los óxidos metálicos, como el que se forma en este proceso, suelen tener un carácter de comportamiento como bases. Más adelante en el video repasaremos con más detalle el carácter básico que tienen los óxidos metálicos. Y en el video en pantalla podemos observar la reacción del sodio metálico con oxígeno gaseoso para formar el producto óxido de sodio. En tercer lugar tenemos las reacciones con halógenos. En este caso, 2 moles del metal alcalino reaccionan con el halógeno, 1 mol de halógeno, para formar el producto haluro de metal. La reacción la tenemos representada en el video, donde vemos el proceso de reacción entre el sodio metálico y el cloro gaseoso. En este caso, tenemos el metal sodio, justo en el centro del balón de fondo plano que está en el video, y el gas cloro, que tiene una coloración ligeramente verduzca, se observa en el interior del balón durante el proceso de la reacción química. Por último, tenemos las reacciones con hidrógeno. En este caso, 2 moles del metal reaccionan con 1 mol de hidrógeno gaseoso para formar 2 moles de el hidruro. Los hidruros suelen ser productos que tienen una coloración blancuzca grisácea. Y en la pantalla tenemos representado el hidruro de sodio, formado a partir de la reacción de sodio metálico con hidrógeno gaseoso. Seguidamente tenemos las reacciones de los metales alcalino-térreos. Estos metales siguen reacciones similares a las de los metales alcalinos. Sin embargo, su reactividad generalmente es más baja que la que observamos en los metales alcalinos. Y la estequiometría de las reacciones también va a variar un poco. Si observamos la reacción con agua, en este caso, 1 mol del metal alcalino térreo reacciona con 2 moles de agua para formar el producto hidróxido del metal y liberar hidrógeno gaseoso. En el video tenemos la reacción de calcio con agua y podemos observar que en definitiva es menos violenta que la que se observa para la mayor parte de los metales alcalinos. En todo caso, el producto sigue siendo un hidróxido, en este caso en específico hidróxido de calcio, y el burbujeo nos muestra también la liberación de hidrógeno gaseoso en el proceso. Seguidamente tenemos la formación de óxidos
Aquí tenemos 2 moles del metal que reaccionan con 1 mol de oxígeno gaseoso para formar 2 moles del óxido metálico. Nuevamente, estos óxidos tienen un carácter básico. Y en la imagen podemos ver la reacción de calcio con oxígeno gaseoso para formar óxido de calcio. Este tipo de reacciones están caracterizadas por emitir una luz brillante, como la que vemos en el video. Por otra parte, tenemos la formación de haluros. Aquí, 1 mol del metal alcalino tercio reacciona con 2 moles del halógeno para formar el haluro del metal. Y en el video podemos observar la reacción que ocurre entre magnesio con cloro gaseoso. Nuevamente, en esta cámara lo que tenemos es una pieza del magnesio en la forma de un colocho, y en el tubo tenemos gas cloro. Con un poco de energía en el proceso se da la reacción química para la formación del cloruro de magnesio. Finalmente, la formación de hidruros. Un mol del metal alcalino tercio reacciona con 1 mol de hidrógeno para formar el hidruro. Nuevamente, estos productos tienen una coloración entre blanca y grisácea, y el producto que tenemos en pantalla en este momento es el hidruro de magnesio formado a partir de magnesio sólido reaccionando con hidrógeno gaseoso. A continuación, repasaremos la reactividad de los elementos del bloque P. En este bloque vamos a encontrar un conjunto de elementos metálicos, no metálicos, metaloides, por lo que vale la pena que analicemos con un mayor detalle lo que ocurre dentro de los grupos con las características químicas, ya que el carácter metálico o no metálico de los elementos va a cambiar la manera en que reaccionan las sustancias, y también puede alterar los productos que se obtienen en los diferentes procesos químicos. Vamos a comenzar analizando el grupo 3, el grupo del boro. E iniciaremos hablando precisamente del boro, que es el elemento más particular de este grupo. Es el único elemento que se puede considerar como no metálico en el grupo 13 y tiene la particularidad de que forma compuestos deficientes de electrones. Esto se debe a la tendencia que presenta el boro para formar cationes de carga +3. Esto, aunado a su tamaño tan pequeño, genera que el catión boro +3 tenga dificultad para formar compuestos iónicos, ya que se vuelve un catión muy polarizante. De hecho, el catión boro +3 como catión no se encuentra en compuestos iónicos. El boro +3 tiene tendencia a polarizar a las especies químicas con las que forma interacción, y esto hace que solamente pueda formar compuestos con enlaces covalentes. El detalle está en que el boro, al tener un estado de electrones de valencia de +3, solamente puede formar 3 enlaces covalentes, por lo que nunca va a poder alcanzar la regla del octeto formando este tipo de enlaces covalentes. Esto es lo que hace que los compuestos de boro sean generalmente deficientes de electrones. También vamos a observar que estos compuestos, al ser deficientes de electrones, tienen también una alta tendencia para actuar como ácidos de Lewis. En pantalla tenemos 2 compuestos de boro que sufren de esta condición de deficiencia de electrones. El primero de ellos es el trifluoruro de boro, donde tenemos 3 enlaces covalentes a boro y donde vemos que claramente el boro no cumple con la regla del octeto. Generalmente los compuestos de boro pueden buscar maneras de compensar esa deficiencia electrónica. El tricloruro de boro, por ejemplo, aprovecha los pares libres de electrones del cloro para que estos le donen cierta parte de su densidad electrónica al átomo central de boro y compensar de esta manera en cierta medida la deficiencia de los electrones. En la imagen de abajo tenemos a otra familia de compuestos importantes del boro, que son los boranos. Estos compuestos se forman solamente entre boro e hidrógeno. Y en los boranos vamos a ver un tipo de enlace bastante particular que se forma con los átomos de hidrógeno. En este caso, vemos que estos átomos que son de boro están unidos a átomos de hidrógeno, como lo veríamos en enlaces covalentes tradicionales.
Sin embargo, aquí tenemos un enlace de hidrógeno bastante particular porque vemos que el hidrógeno está formando dos enlaces. Eso es algo que no vemos frecuentemente. Este tipo de enlace se le suele llamar enlace de 3 centros y 2 electrones. Es un tipo de enlace que es deficiente de electrones, pero que sirve de cierta manera para formar moléculas que sean relativamente estables. Tenemos 3 centros, uno en cada átomo de boro y uno en el átomo de hidrógeno, pero tenemos solamente 2 electrones distribuidos entre todas las especies. No son enlaces particularmente fuertes, pero son una manera en que se puede compensar cierta deficiencia electrónica que presentan estos compuestos de boro. Este tipo de compuestos, los boranos, existen con diferentes cantidades de boro y diferentes cantidades de hidrógeno que toman acomodos con este tipo de enlaces particulares. Pasemos ahora a hablar un poco de los estados de oxidación que encontramos en este grupo, el grupo 13. Otro detalle interesante que vamos a observar con respecto a los elementos del bloque P es que en este bloque vamos a encontrar variaciones en los estados de oxidación a lo largo de los grupos, cosa que no observamos en los metales alcalinos, que por ejemplo tienen todos un estado de oxidación de +1, o en los metales alcalinoteros, que todos tienen un estado de oxidación de +2. Aquí podemos observar variaciones en los estados de oxidación. En el cuadro tenemos un ejemplo para estos elementos donde vemos que el boro, como les expliqué anteriormente, no tiende a formar iones por su alta capacidad polarizante. El aluminio tiende a formar iones de carga +3, galio tiende a formar iones de carga +1 y +3, igual que el indio, y el talio tiene tendencia a formar cationes de carga +1. En general, la tendencia que estamos observando es que conforme bajamos en el grupo, se tiende a tener estados de oxidación menores. Y esto es una tendencia que vamos a ver replicada en otros grupos de la tabla periódica. Y se debe a un efecto que conocemos como el efecto del par inerte. Para entender ese efecto del par inerte podemos repasar la configuración electrónica del talio. La configuración electrónica del talio es xenón, 4F14, 5D10, 6S2, 6P1. El efecto del par inerte está relacionado con estos orbitales F y D que presenta el talio. Como lo hemos repasado en otros temas y en otros videos sobre propiedades periódicas y configuraciones electrónicas, hemos discutido sobre la naturaleza de los orbitales F y los orbitales D. Y sabemos que son orbitales poco penetrantes. Y esto quiere decir que generan poco apantallamiento sobre los demás orbitales externos. Entonces, la tendencia que observamos a lo largo de este periodo, que sería el periodo 6, es que en el orbital 4F estamos añadiendo 14 protones, en el orbital 5D estamos añadiendo 10 protones, y eso se traduce en un aumento alto de la carga nuclear. Sin embargo, no estamos añadiendo apantallamiento. Crece la carga, pero no crece el apantallamiento. Y esto genera un aumento muy significativo de carga nuclear efectiva a lo largo de estos orbitales. Y ese aumento de carga nuclear efectiva lo van a sentir los electrones del orbital 6s2. Y lo que va a generar es que los electrones del 6s estén fuertemente atraídos por el núcleo del átomo y sea muy difícil de quitarlos.
Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que la formación de cationes de talio más 1 es relativamente sencilla porque se pierde el electrón, perdón, del 6p, pero formar cationes de talio más 3 implica perder estos dos electrones del 6s que son muy difíciles de quitar. Estos electrones son los que llamamos un par inerte, un par que es muy difícil que reaccione en términos químicos. Son electrones difíciles de quitar a la hora de hacer la ionización. Por lo tanto, talio tiene tendencia a la formación solamente de números de oxidación más 1. El número de oxidación más 3 implica un gasto energético muy alto debido al efecto del par inerte. En términos de reacciones generales, para el grupo 13, las reacciones más importantes que debemos conocer son las que ocurren con oxígeno, con los halógenos y con hidrógeno. Este cuadro lo vamos a seguir repitiendo para los demás grupos del bloque P. En el caso del boro, vemos que se forman óxidos de boro y estos óxidos también se repiten para el resto de los elementos del grupo. Vamos a tener óxidos de aluminio, óxidos de galio, óxidos de indio y óxidos de talio. Observen cómo varía el producto del óxido con el estado de oxidación del metal. Por ejemplo, vemos que talio está trabajando claramente con un estado de oxidación más 1, como lo vimos anteriormente, mientras que los otros elementos sí tienen una mayor tendencia al estado de oxidación más 3. Otro detalle interesante que vamos a ver en estos cuadros es que cuando veamos los productos óxidos, debajo de los óxidos se va a indicar si se tratan de óxidos ácidos, óxidos anfóteros o óxidos básicos. En este caso, el óxido de boro es el único ácido, mientras que el óxido de aluminio y el de galio son anfóteros. Y los óxidos de indio y de talio son básicos. Más adelante, cuando lleguemos a hablar un poco más del oxígeno, vamos a mencionar por qué es que estos óxidos se comportan de esa manera. En el caso de los productos con halógenos, vemos algunos comportamientos interesantes, sobre todo con los elementos aluminio, galio e indio. El trifluoruro de boro se forma de la manera que lo comentamos anteriormente. Es un compuesto deficiente de electrones y forma interacciones de tipo covalente. Dije trifluoruro, pero bueno, eso se aplica para todos los halogenuros de boro. En el caso del talio, vemos la formación de un compuesto iónico de talio con su estado de oxidación más 1. Y en el caso del aluminio, del galio y del indio, vemos la formación de dímeros. Esto se debe a que estas especies también presentan cierta deficiencia electrónica en sus compuestos, pero se les dificulta estabilizar la deficiencia electrónica de la manera que lo hace el boro por su tamaño. Al tener un tamaño más grande, la interacción que hace el boro con los halógenos es más difícil. Entonces, una manera en que pueden compensar la deficiencia electrónica es mediante la formación de dímeros con los halógenos. Y finalmente tenemos la formación de productos con hidrógeno. Aquí tenemos exclusivamente los productos boranos que ya mencionamos para el boro. Seguidamente tenemos el grupo 14, donde el elemento más representativo es el carbono. En química orgánica nos dedicamos a estudiar la mayor parte de los aspectos de la química del elemento carbono. En esta presentación vamos a concentrarnos en los aspectos del carbono involucrados con los compuestos inorgánicos. En ese sentido, existen varias formas alotrópicas cristalinas en las que podemos encontrar al carbono. Algunas de ellas son el grafito, el diamante, los furelenos, los nanotubos de carbono y el grafeno. Todas estas estructuras alotrópicas difieren en la estructura cristalina que toman. Las dos más importantes posiblemente sean el grafito y el diamante. Podemos ejemplificar las características químicas de los compuestos y cómo varían, así también sus propiedades físicas, solamente con la variación en sus estructuras cristalinas. Por ejemplo, el grafito se presenta como un sólido blando, negro y resbaladizo que tiene un brillo metálico y conduce a la electricidad. Una característica que, por cierto, es poco frecuente en los sólidos con interacciones covalentes, como lo es el grafito.
Por otro lado está el diamante, que es un sólido duro y transparente, en el que los átomos de carbono forman una red covalente con hibridación de tipo sp3. Entonces podemos observar cómo la variación en el tipo de estructura cristalina nos afecta también en términos de propiedades físicas y químicas. Uno de los motivos por los cuales el carbono tiene una química tan amplia, como lo vemos en la química orgánica y también en parte en la química inorgánica, se debe a su capacidad para formar cadenas, principalmente impulsada por tres características que presenta el carbono. Primeramente, es una especie muy pequeña, lo cual le favorece mucho a la hora de hacer traslapes con otros átomos de carbono. Su tamaño tan pequeño permite hacer traslapes mucho más efectivos a la hora de formar las interacciones covalentes. Aparte de esto, el átomo de carbono presenta una valencia de 4, por lo cual puede formar varias interacciones covalentes a la vez. Y por último, el átomo de carbono no presenta pares libres en su estructura atómica, por lo que se reducen los factores de repulsión a la hora de hacer interacciones químicas. Todas estas características fomentan la capacidad de formación de cadenas del carbono. En su mismo grupo también vamos a observar que hay otros átomos o otros elementos que tienen esta capacidad de formación de cadenas, pero en menor medida, como por ejemplo el silicio, donde el mayor tamaño que presentan los átomos genera una reducción en la capacidad de formar traslapes efectivos a la hora de hacer cadenas de átomos. Otra característica interesante que tienen los elementos del grupo 14 y que también se va a comenzar a repetir a partir de este grupo, es la capacidad de formar interacciones de tipo pp de pi, ya que los elementos del grupo 14, específicamente después del tercer periodo, poseen orbitales de baja energía que son capaces de utilizar para expandir sus octetos, formar enlaces dobles del tipo pp de pi, e incluso pueden utilizarlos como rutas cinéticas, lo cual permite que ciertas reacciones se lleven a cabo de manera más rápida e incluso en algunos casos podemos observar características de reactividad más violentas. Algunos compuestos inorgánicos de carbono que son importantes mencionar son los que tenemos ahora en pantalla. Los dos más significativos posiblemente sean el monóxido de carbono y el dióxido de carbono, que son productos gaseosos de la combustión de hidrocarburos. El monóxido de carbono específicamente se forma cuando la combustión de los hidrocarburos se realiza con cantidades limitadas de oxígeno, es decir, es una combustión incompleta. Mientras que el dióxido de carbono se produce con cantidades en exceso de oxígeno que permiten una combustión completa de los hidrocarburos. Tenemos algunas sustancias como el ácido carbónico, que son ácidos próticos débiles, muy utilizados en la industria alimenticia, sobre todo en la fabricación de bebidas. Tenemos los carbonatos ácidos, también llamados bicarbonatos, y los carbonatos, que se obtienen mediante la neutralización de disoluciones de ácido carbónico. Finalmente, también cabe resaltar a los carburos, que son compuestos binarios de carbono y metales, metaloides y algunos no metales que tienen la capacidad de combinarse con carbono con estados de oxidación negativos, como lo son los carburos. Otro elemento importante dentro del grupo 14 es el silicio. Este elemento es el segundo más abundante después del oxígeno en la corteza terrestre y lo encontramos principalmente en la forma de silicatos. En los silicatos, un átomo de silicio va a estar rodeado por 4 átomos de oxígeno y el silicio se encuentra en un estado de oxidación más común, que es el estado más 4. Y en la mayoría de los minerales de silicatos, estos tetraedros formados por el átomo de silicio y los átomos de oxígeno se unen para formar cadenas, láminas o incluso estructuras tridimensionales. En cuanto a las reacciones generales del grupo 14, tenemos los productos de reacción con oxígeno. Para el carbono vimos los más importantes, que son el monóxido de carbono y el dióxido de carbono. El silicio, germanio y el estaño producen al reaccionar con oxígeno algunos análogos del dióxido de carbono con sus respectivos átomos del grupo 14 sustituidos.
Y en el caso del plomo vemos la formación del óxido de plomo. Cabe resaltar que en este caso estamos observando que el plomo está trabajando con su estado de oxidación +2 y no con el estado de oxidación +4 como lo hacen los otros elementos del grupo. Esto se debe al efecto del par inerte que ya hemos mencionado, que afecta sobre todo a los elementos posteriores al sexto periodo. Y también podemos observar las características de acidez que tienen los óxidos de carbono, silicio, germanio y la característica de anfoteridad que tienen los óxidos de estaño y de plomo. En cuanto a productos con halógenos, todos los elementos del grupo 14 forman compuestos donde se rodean de 4 halógenos, a excepción del plomo, debido a su estado de oxidación +2. Y los productos con hidrógeno generan algunos análogos del metano, que tal vez es el compuesto que podemos reconocer ahí fácilmente, carbono con 4 átomos de hidrógeno. Tenemos algunos análogos de esta molécula sustituyendo el carbono por los demás elementos. Por ejemplo, tenemos el silano con 4 átomos de hidrógeno alrededor del átomo de silicio y así sucesivamente. Cabe resaltar que no se conocen hidruros que se forman a partir del plomo. Continuamos con el grupo 15. Las características principales de los elementos de este grupo es su alta variabilidad en estados de oxidación. Y la especie que presenta la mayor variabilidad es el nitrógeno. En la tabla que tenemos en la pantalla, vemos algunos de los estados de oxidación que puede tomar el nitrógeno. Tenemos una amplia gama. Estados positivos como +5, +4, +3, +2, +1 y estados negativos como -1, -2, -3. La característica que vemos con estos estados de oxidación es que el nitrógeno tiende a tener estados de oxidación positivos cuando se combina con elementos como el flúor, el oxígeno y el cloro. Esto se debe a que flúor, oxígeno y cloro son los únicos elementos de la tabla periódica que son más electronegativos que el nitrógeno. Por lo tanto, hacen que el nitrógeno tienda a tener estados de oxidación positivos cuando se combina con estos elementos. Mientras que los estados de oxidación negativos son más comunes cuando tenemos enlaces con hidrógeno, por ejemplo, en el caso de las aminas y las alminas. Algunos ejemplos de compuestos que tienen estos estados de oxidación son, para el estado de oxidación +5, el pentaóxido de nitrógeno, el ácido nítrico, el anión nitrato. Con -4 tenemos el dióxido de nitrógeno, el tetraóxido de dinitrógeno. Con estado +3, el ácido nitroso, el anión nitrito, el trifluoruro de nitrógeno. Con estado +2 tenemos el monóxido de nitrógeno, con estado +1 el monóxido de dinitrógeno, el ácido hiponitroso junto con el anión hiponitrito y la difluoroamina, por ejemplo. Y en los estados negativos tenemos compuestos como la hidroxilamina, la fluoramina para el estado -1, la hidrazina para el estado -2 y algunos derivados de amoníaco para el estado -3, como por ejemplo el ion amonio y el anión azanida. También vamos a observar que esta variabilidad en estados de oxidación también permite que el nitrógeno forme distintos tipos de compuestos inorgánicos. Por ejemplo, a partir del amoníaco, que es uno de los productos más utilizados para la síntesis de otros derivados nitrogenados, tenemos que, si nos mantenemos con la formación de compuestos con hidrógeno, se puede producir, por ejemplo, hidracina, se pueden producir sales de amonio, y por otro lado, se puede dar la oxidación del amoníaco para formar derivados como el óxido nítrico, como el dióxido de nitrógeno, como el ácido nítrico, como las sales de nitrato y las sales de nitrito también. En otros videos, donde vamos a hablar de la producción de compuestos inorgánicos a nivel industrial, vamos a ver que el amoníaco se produce a partir de el nitrógeno como una molécula diatómica mediante diferentes procesos químicos. También vale la pena que hablemos sobre enlaces y repulsión en el caso específico del nitrógeno, sobre todo porque a partir del grupo 15, los átomos comienzan a presentar pares libres de electrones
que cambian la dinámica en la formación de enlaces y también en la formación de cadenas. Tenemos en este cuadro algunos datos comparativos de la formación de enlaces triples nitrógeno-nitrógeno y la formación de enlaces triples carbono-carbono, así como la formación de enlaces simples nitrógeno-nitrógeno y enlaces simples carbono-carbono. Si observamos los enlaces triples, vamos a ver que el enlace triple de nitrógeno es más fuerte que el enlace triple de carbono. La entalpía de enlace es de 940 kilojulios mol para el nitrógeno y 835 kilojulios mol para el carbono. Esto se debe a que en el caso del enlace triple de nitrógeno, no tenemos pares libres en los átomos de nitrógeno y son átomos muy pequeños. De hecho, son más pequeños que los átomos de carbono y esto permite un traslape muy efectivo que se traduce en un enlace de alta fortaleza. En el caso del carbono, tampoco tenemos pares libres, pero los átomos de carbono son ligeramente más grandes que los de nitrógeno, por lo que el traslape es un poco menos efectivo. Ahora, si comparamos los enlaces sencillos, vamos a ver que el enlace sencillo de carbono-carbono es más fuerte, con una entalpía de enlace de 346 kilojulios por mol. Hemos hablado de este enlace ya, hay enlaces sencillos, no hay pares de electrones, el átomo es pequeño, se da un buen traslape. Lo que desfavorece al nitrógeno es la presencia de los pares libres de electrones, así como su tamaño más pequeño que en el caso del carbono. Esto hace que a la hora de generar el traslape los átomos de nitrógeno se acerquen mucho y los pares libres generen una repulsión adicional que debilita entonces el enlace en este caso. Otro elemento importante del grupo 15 es el fósforo. Tiene una función central en varios aspectos a nivel bioquímico y a nivel ambiental también. Presenta también algunos alótropos de la misma manera que lo hace el carbono. En pantalla tenemos, por ejemplo, el fósforo blanco y el fósforo rojo, donde vemos que tienen diferentes estructuras a la hora de analizar las moléculas. Tenemos también que se encuentra en la naturaleza, principalmente en la forma de fosfatos. Algunas reacciones químicas importantes, por ejemplo, los cloruros, bromuros y ioduros de fósforo se pueden preparar por oxidación directa de fósforo elemental en presencia del halógeno elemental. Y los halogenuros de fósforo que se forman se pueden hidrolizar en contacto con el agua. En cuanto a las reacciones generales para la formación de los óxidos, vamos a ver una gran variabilidad en productos que podemos obtener en estos casos debido a la amplia variabilidad que tienen los estados de oxidación de los elementos del grupo. Por ahí vemos algunas tendencias hacia los estados de oxidación más 3 y más 5 principalmente. Rescatamos nuevamente el bismuto, la especie que se ve afectada principalmente por el efecto del par inerte y observamos que tiene tendencia a tener estados de oxidación más bajos que los congéneres. En cuanto a la producción de halógenos, también vemos una variabilidad en la formación de compuestos halogenados según los diferentes estados de oxidación. Sin embargo, hay una tendencia al estado de oxidación más 3. Por ahí tenemos fósforo, que sí tiene una amplia tendencia al estado de oxidación más 5. Y en cuanto a la formación de productos con hidrógeno, tenemos algunos compuestos que se nos van a hacer conocidos, como lo es, por ejemplo, el amoníaco, la fosfina y la arsina, que son eh, compuestos análogos del amoníaco con átomos de fósforo y arsénico respectivamente. Tenemos ahora al grupo 16, que es la familia del oxígeno. Vamos a empezar hablando específicamente de este elemento. El oxígeno es una de las sustancias químicas industriales más utilizadas, de hecho es el agente oxidante más empleado a nivel industrial. Vamos a hablar un poco más de estas características en el video de obtención de productos inorgánicos a nivel industrial. Y el oxígeno presenta también el estado de oxidación negativo en casi todos sus compuestos. Tiene una amplia tendencia hacia el estado de oxidación -2. Vale la pena también que hablemos un poco de la formación de cadenas, ya que la química de formación de cadenas para este elemento se ve bastante reducida en comparación con nitrógeno y con carbono. De hecho, la máxima concatenación que va a tener el oxígeno son 3 átomos en la molécula de ozono.
Y esto se debe a su pequeño tamaño, todavía más pequeño que el del nitrógeno, y al tener dos pares de electrones se genera una amplia repulsión a la hora de formar esas interacciones. Los compuestos más importantes de oxígeno son posiblemente los óxidos. De hecho, a lo largo del video hemos mencionado ya varios tipos de óxidos. Podemos clasificar a los óxidos en dos categorías. Tenemos los óxidos básicos y los óxidos ácidos. En el caso de los óxidos básicos, hablamos de óxidos que tienen enlaces iónicos y los podemos identificar porque son generalmente los óxidos metálicos. En este tipo de sustancias lo que ocurre es que las especies se disocian al disolverse en agua y el anión óxido reacciona con las moléculas de agua para formar el anión hidróxido. Por otra parte, tenemos los óxidos ácidos, que son óxidos con enlaces covalentes. Este tipo de interacción se observa sobre todo en los óxidos no metálicos. Y aquí las especies reaccionan con el agua para formar oxácidos. Vamos a ver un par de ejemplos de cada uno de estos sistemas. En el caso de los óxidos básicos, podemos ver lo que ocurre con el óxido de magnesio. Al disolverse en agua, el óxido de magnesio se separa en cationes y aniones, dejando el catión magnesio por un lado, y luego tenemos al anión óxido que tiene tendencia a reaccionar con los cationes hidronio presentes en el agua. Al hacer esta reacción, va a formar el anión hidróxido y esto va a dar la producción finalmente de hidróxido de magnesio en disolución acuosa. Este tipo de escenarios los encontramos principalmente cuando la interacción entre el oxígeno y el átomo que lo acompaña en el óxido, es decir, en este caso el metal, es más débil que la interacción que se forma entre el oxígeno y los iones hidronio en el átomo. Ahora, en el caso de los óxidos ácidos, vemos la interacción que tienen el dióxido de azufre y el trióxido de azufre con el agua. El dióxido de azufre da la formación de ácido sulfuroso y el trióxido de azufre da la formación de ácido sulfúrico. Entonces vemos que el principal producto en estos sistemas son especies oxácidas. En este caso vemos una estequiometría de 1 a 1 con respecto al ácido y al óxido no metálico. Sin embargo, esa estequiometría puede variar. Hay algunos óxidos ácidos que pueden generar hasta 2 o más moles de ácido. Y la característica principal es que en estos casos la interacción entre el oxígeno y el átomo que lo acompaña en el óxido, es decir, el no metal, es más fuerte que la interacción entre el oxígeno y el hidrógeno para estos casos. Y en la siguiente diapositiva tenemos una representación un poco más visual de las clasificaciones que hemos venido haciendo de los óxidos en óxidos básicos y óxidos ácidos. Podemos ver en morado los óxidos básicos, que son todos aquellos de metales, principalmente alcalinos, alcalinoterrios, y por otra parte tenemos los óxidos ácidos de no metales. Importante, eso sí, reconocer que también tenemos una serie de óxidos anfotéricos. Recordemos que las sustancias que son anfóteras reaccionan o tienen la capacidad de reaccionar como bases o como ácidos dependiendo de la situación en la que se encuentren. Entonces, tenemos algunos óxidos que tienen esa versatilidad. También es importante recalcarles que en esta tabla solamente se muestran algunos productos de los óxidos, sobre todo en el caso de los óxidos no metálicos que pueden generar diferentes estequiometrías para los óxidos. Entonces, no se presentan todas las especies, solamente algunas de ellas. Otro elemento importante del grupo 16 es el azufre. Esta sustancia en su estado elemental es de color amarilla, insípido y casi inodoro. Es insoluble en agua y también existen diversas formas alotrópicas, tal como lo hemos mencionado para el fósforo y el carbono. Y en términos de reactividad química, cuando un elemento es menos electronegativo que el azufre y reacciona con este, se forman los sulfuros, que tienen un anión de carga -2. Y como también lo vimos en otras reacciones, pueden formar una variedad de productos ácidos. Para las reacciones generales,
Tenemos los productos de formación con oxígeno, tenemos algunos óxidos para el azufre, para el selenio, para el teluro, y todos ellos son óxidos ácidos. Luego tenemos la formación de reacciones con halógenos, donde tenemos una amplia variabilidad en los compuestos formados. Tenemos tendencias hacia los estados de oxidación +2 y +6 principalmente, en el caso del azufre, selenio y teluro. Y tenemos también los productos de reacciones con hidrógeno. Tenemos algunos análogos de la molécula de agua con sustitución de los átomos de oxígeno por átomos de azufre y por átomos de selenio también. Finalmente tenemos al grupo 17 con los halógenos. Estos elementos existen como moléculas diatómicas, similar a como lo hacen algunos otros no metales gaseosos como el oxígeno y el nitrógeno. Solo que en este caso sí podemos encontrar algunos elementos en estado sólido y líquido, donde las moléculas se mantienen unidas por fuerzas de dispersión. Específicamente hablamos del yodo, que se encuentra en estado sólido, y el bromo, que se encuentra en estado líquido. El cloro y el flúor se mantienen como elementos gaseosos. También vemos que estos elementos tienen una tendencia a ganar electrones de otras sustancias, por lo que son buenos agentes oxidantes. Podemos ver representado esto en la reacción química que tenemos en pantalla, donde tenemos 3 disoluciones acuosas de halogenuros de sodio, específicamente fluoruro, bromuro y yoduro de sodio. Y esa disolución acuosa se encuentra suspendida sobre una capa de tetracloruro de carbono que va a permitir separar algunos de los productos de la reacción. Al agregar cloro gaseoso a estos sistemas, ocurre un proceso redox donde el cloro gaseoso actúa como agente oxidante y permite obtener el yodo a partir del anión yoduro y el bromo a partir del anión bromuro, en el caso del bromuro de sodio y el yoduro de sodio respectivamente. En el caso del fluoruro de sodio no observamos reacción debido a que la capacidad oxidante del cloro no es lo suficiente para llevar a cabo la reacción química. Y algunos de los productos más importantes de los halógenos son los halogenuros y algunas especies ácidas. Vamos a hablar primero de los halogenuros. En el caso de los halogenuros de hidrógeno se pueden formar por la reacción directa con los elementos mencionados. Y la forma más importante en que se suelen preparar es mediante la reacción de una sal de halogenuro con un ácido fuerte no volátil. Esta reacción la tenemos representada en pantalla con sales de bromuro de sodio y una reacción con ácido sulfúrico, donde se obtiene entonces yodo y bromo respectivamente. En el caso de las especies ácidas tenemos hidrácidos y también tenemos oxácidos. En el caso de los hidrácidos, es importante analizar la fortaleza que tiene la acidez de estas especies. Y esta acidez depende de la capacidad que tenga la especie de separarse en aniones y cationes cuando se disuelve en agua, y también depende de la energía de hidratación, es decir, la cantidad de esferas de agua que van a rodear y estabilizar a cada uno de esos iones una vez estén en disolución acuosa. Resulta que si analizamos los hidrácidos, el hidrácido que va a tener la mayor acidez es realmente el ácido clorhídrico. Pensaríamos que es el ácido fluorhídrico debido a que la especie se va a rodear de una cantidad importante de moléculas de agua y la energía de hidratación es alta. Lo que pasa es que su energía de disociación, es decir, la energía necesaria para separar a las especies, también es muy alta, por lo que no se compensan bien las energías. Otro factor que afecta es que el ácido clorhídrico tiene la capacidad de formar puentes de hidrógeno. Y todos estos factores sumados van a hacer que el ácido fluorhídrico sea ligeramente menos ácido que el ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico es la especie que es una especie que libera mucha energía al hidratarse y no tiene una energía de disociación tan alta, por lo que las energías se compensan mejor. Y por otra parte tenemos los oxácidos. Aquí la intensidad de la acidez de los oxácidos va a aumentar cuando se incrementa el estado de oxidación del átomo del halógeno central. Y todos los oxácidos son agentes oxidantes fuertes.
También tenemos que los oxianiones se van a formar al eliminar el hidrógeno de los oxiácidos. Y en la tabla tenemos algunos estados de oxidación importantes y tenemos los ácidos a los que están asociados. Por ejemplo, el estado de oxidación +1 está asociado a el ácido hipocloroso, el ácido hipobromoso y el ácido hipoyodoso. El estado +3 se asocia, por ejemplo, al ácido cloroso. El estado de oxidación +5 se asocia al ácido clórico, al ácido brómico y al ácido yódico. Y el estado de oxidación +7 se asocia al ácido perclórico, perbrómico y peryódico. Y como lo acabamos de mencionar, entre mayor sea el estado de oxidación, mayor va a ser la intensidad del oxácido. En cuanto a reacciones generales, tenemos la formación de óxidos a partir de los halógenos con diferentes estados de oxidación debido a la variabilidad también que presentan los estados de oxidación de los halógenos. En el caso de la formación de halógenos, también tenemos varias especies que se pueden formar entre cloro y flúor, entre bromo y flúor y entre yodo y flúor principalmente. Y en el caso de los hidrógenos, como lo mencionamos anteriormente, se van a formar las especies hidrácidas cuando estamos en presencia de disolución acuosa y en caso de que se encuentren en la forma gaseosa van a formar una especie halogenura de hidrógeno. Esperamos que este material haya sido de utilidad en su proceso de preparación. Muchas gracias.